Continuando con el consultorio de la buena vida, estamos con el doctor José González. Con él vamos a conversar todo lo que se refiere al reflujo gastroesofágico, qué cosa es, cuándo el reflujo deja de ser visto como una condición normal que puede afectar a la mayor parte de los bebitos cuando regurgitan y botan un poquito de leche, y se convierte en una condición que hay que tratar y hay que saber reconocer, diferenciarla de otras condiciones para poder permitirle al niño pues tener un crecimiento y desarrollo plenos y óptimos. Así que ya saben, si ustedes tienen en casa dudas, preguntas con respecto a esta condición llamada reflujo gastroesofágico, por favor no duden en comunicarse con nosotros, que para eso está con nosotros el doctor González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un placer tenerlo por acá, doctor, qué gusto verlo nuevamente, para conversar sobre un problema que debe ser un motivo frecuente de consulta pediátrica, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? Muy frecuente, absolutamente muy frecuente. ¿Qué cosa es el reflujo y hasta qué punto el reflujo es considerado una condición normal, parte de la maduración del niño? ¿Qué porcentaje de niños son vomitones, de alguna manera coloquial? Probablemente una de las dificultades en el mundo de la pediatría es que para cada edad hay una forma de diagnosticar los problemas. En adultos usted tiene 18 años y para adelante lo que es reflujo es reflujo. Claro. Pero en el mundo de la pediatría usted tiene reflujo de niños mayores, reflujo de niños pequeños, y probablemente el reflujo del niño pequeño, aquella condición regular llamada como reflujo gastroesofágico, es quizás uno de los motivos más frecuentes de consulta de mamás en la consulta de un pediatra general, ¿no? ¿En qué edad es más frecuente? Cuando el niño tiene una etapa que va siendo entre la segunda semana de nacido y los 3 o 4 meses es cuando comienza a presentar condiciones frecuentes de reflujo. Entendido como que en el niño pequeño, en esta etapa de la vida, el reflujo es una condición regurgitativa. ¿Qué traduce esto? El contenido del estómago regresa al esófago, eso es reflujo gastroesofágico. Pero cuando puede el niño expelerlo a través de la boca, a esta condición se llama reflujo gastroesofágico regurgitativo, que es probablemente la condición más frecuente de presentación en el niño pequeño. ¿Y a qué se debe que los niños normalmente tienen una facilidad para proyectar el contenido del estómago con facilidad? Nuevamente, la historia es, si son los niños pequeños, es que el cardias, que seguramente es una válvula que interpone entre lo que es el esófago y el estómago, puede abrirse y cerrarse, no a voluntad, sino funcional fisiológicamente. Y por tanto, cuando pasa el alimento del esófago hacia el estómago, el cardias se abre, cuando está en el estómago debiera cerrarse, de tal forma que fuera imposible el retorno de los alimentos del estómago hacia el esófago, pero lo que va ocurriendo en estos nenes es que el cardias permanece abierto hasta alcanzar alguna condición llamada de madurez, en donde va cerrando, va siendo más efectivo su cierre y con esto generando un menor riesgo de generar esta condición de reflujo. Tenemos una llamada telefónica, es Alison, que está en el Cercado de Lima, quiere hacernos una consulta. Con mucho gusto. Alison, buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días y gracias por la respuesta que me vayan a dar. Yo tengo una niña de 2 meses y medio y cada vez que toma su leche que me lacta o su leche de fórmula, siempre después de eructar tiene como un vinagrillo en su boquita. A veces se lo pasa o hacia el exterior. ¿A qué se debe eso? Que puede ser 1 o 2 veces, pero todas las veces que toma pasa esto. ¿A qué podría deberse? ¿Qué edad tiene ella, Alison? 2 meses y medio. Okay, muchísimas gracias por tu consulta. Por favor, estate pendiente. Indudablemente la primera condición diagnóstica siempre debería ser reflujo gastroesofágico, pero la primera recomendación debería ser conversarlo con su pediatra para que analizar el caso en individual. Un niño con reflujo de 2 meses y medio es de por sí una condición preocupante para las familias, muy preocupante para las familias. Angustia, genera mucha ansiedad. Genera mucha ansiedad. Pero la historia detrás de toda esta ansiedad debiera generar en realidad un conflicto de preocupación, un niño pequeño con reflujo. La mayor parte de veces no. La mayor parte de veces explicar a las familias de que estos nenes con reflujo gastroesofágico de esta forma, funcional, fisiológico, niños que crecen bien, que se alimentan bien, con poca manifestación de enfermedad, son niños sanos en los cuales en un determinado momento la historia irá evolucionando hacia favorecer y desaparecer este reflujo. ¿Cuándo el reflujo se convierte deja de ser una condición normal, habitual en algunos niños, para convertirse en una condición que requiere un buen diagnóstico, un tratamiento?
¿cuáles son aquellas condiciones que pudieran parecer al reflujo pero que no lo son? ¿Por qué es tan importante conversar esto con el pediatra y por qué es tan importante que el pediatra considere referir un niño a un gastroenterólogo pediátrico normalmente? La primera condición que deberíamos recordar es que nuestros niños con reflujo gastroesofágico deberían ser niños que mantuvieran un muy buen crecimiento. El crecimiento es una muy buena señal de que el niño con reflujo tiene indudablemente una condición benigna. Correcto. Un niño con crecimiento adecuado debiera ser un argumento de tranquilidad a los padres. Es decir, mi niño está creciendo bien, mi pediatra demuestra que los percentiles de crecimiento son buenos, entonces es muy probable que el reflujo que tenga este bebé sea de aquellos funcionales, fisiológicos, benignos, y que toca simplemente observarlos y seguirlos y acompañar a los padres. La palabra acompañar a los padres es repartirles de alguna forma. Es reforzarles, ¿no? Sí, reforzarles la idea, es reforzar seguridad. Tenemos una llamadita telefónica, es Giovanna, que está en Magdalena, y después de ello quiero conversar acerca del momento en el que tenemos que visitar a un gastroenterólogo y a qué señales tenemos que estar atentos. ¿Cómo no? Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Gracias a ustedes por su gentil atención. Todos los días los escucho. Muchas gracias. Doctor, tengo una niña de 4 años que es posoperada de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica al nacimiento. Pero su primera cirugía fue la del estómago, la gastrostomía. Yo la llevo periódicamente a sus controles con el gastroenterólogo pediatra y el doctor en su último control me ha dicho que mi niña siempre va a sufrir de reflujo, que toda su vida va a sufrir del reflujo. Constantemente ella toma entre omeprazol, sucralfato, y en esta última consulta me dio Milpax. Siempre estamos entre esos medicamentos. Mi pregunta es, ¿siempre va a sufrir del reflujo? O si tiene una alternativa de algún tipo de cirugía para que ella no padezca de este problema, porque tengo entendido que una persona que sufre de reflujo podría desencadenar en algún momento un cáncer de esófago. ¿Es así o estoy equivocada, doctor? Ok, Giovanna, muchísimas gracias. Sumamente pertinente tu testimonio. Aprovechando que está acá un gran gastroenterólogo pediátrico, vamos a sacarle el jugo a su comentario. Un niño en condición diagnóstica de reflujo en la etapa temprana de la vida, sin condiciones de riesgo, con buen crecimiento, es probable que el término fuera reflujo gastroesofágico funcional. Sostener el crecimiento, apoyar a la familia, es lo que corresponde hasta que la historia termine. Así es. La mayor parte de las veces, casi nunca es el término exacto, debiéramos asumir la necesidad de alterar su vida con medicamentos. Diferente la historia del pequeño que nos va contando de la hija Giovanna, ¿no? La hija Giovanna, en donde la condición ya no es reflujo gastroesofágico funcional, sino es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este grupo de niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener condiciones que finalmente desencadenen esta enfermedad por reflujo. Una de tantas condiciones es el antecedente de cirugía de esófago. Cirugía de esófago que fuera por la razón que fuera, fístulas cerradas, niños que tuvieran algún problema de una estenosis del esófago que fuera que nacieron así. Por tanto, este grupo de niños que tiene enfermedad por reflujo deberían ser manejados por sus pediatras, por sus especialistas en pediatría, con la intención de reducir el riesgo de que el contenido del estómago retorne al esófago, que en esta condición sí habría riesgo de hacer daño. Correcto, que es la preocupación de ella. No quiero saber si este reflujo podría condicionar algún daño futuro, algún cáncer, algo de esto, sin tratamiento, evidentemente. Lo que nos interesa más que preocupar a las familias es que los niños debieran ser considerados como necesidad de ser tratados. Correcto. El tratamiento para estos niños reduce el riesgo de presentar esofagitis por reflujo, que es la condición que estamos tratando de prevenir, y esta prevención de esofagitis por reflujo hace que la calidad de vida del niño hoy y la calidad de vida del niño del futuro pueda ser notoriamente mejor. ¿Cuántos tipos de reflujo existen? Este reflujo primero que conversábamos, el funcional, el del niño pequeño, que es una condición transitoria, benigna, chicos que crecen bien, chicos que son sanos, que probablemente seguirlos, acompañarlos, dijimos hace un rato, era una idea importante. Esa es la primera condición.
Y esta segunda, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde habría ciertamente un factor condicional que fuera un esófago enfermo, un esófago posoperado, que establece el riesgo de que se instale esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos un Facebook para compartir con el público cómo detectar el reflujo en niños, sobre todo cuando duermen. Marcia Aguilar, hablemos de este reflujo anormal, este reflujo que requiere un tratamiento, qué características da, a qué signos hay que estar atentos, cómo sospechar que esto ya es más que un reflujo funcional y básicamente de qué pruebas, de qué exámenes, de qué análisis nos valemos para poder hacer el diagnóstico. Un niño con enfermedad de reflujo gastroesofágico podría tener muchas manifestaciones. Alguna de tantas manifestaciones pudiera ser, ciertamente, la enfermedad por reflujo, o sea, la esofagitis por reflujo. Otra manifestación pudiera ser el asma bronquial. Otras manifestaciones pudieran ser de lo más variadas, chicos con dificultades para crecer, por ejemplo. Claro. Por tanto, una visita debería responder varias cosas inicialmente. Un primer aspecto en responder es funcional, es enfermedad. Correcto. Un segundo aspecto es si el médico sospecha que esa enfermedad, problemas de crecimiento, asma bronquial, sintomáticos con compromiso de esófago en niños mayores, debería haber la oportunidad de especularlo y decidir tratarlo, primera conducta en un centro de atención primaria, o referirlo a un centro de especialidad, grandes hospitales, en donde el médico lo que hace es hacer un examen que se llama pHimetría, en donde lo que se hace es medir la acidez del esófago, que debiera ser bastante baja, y cuando encontramos niveles de acidez alto, que esto se llama, en todo caso, evidencia de diagnóstico de enfermedad por reflujo. ¿Pero hay un tipo de reflujo que no sea ácido también? Hay un reflujo alcalino, que es mucho menos frecuente. Es raro, ¿no? Bastante menos frecuente, que probablemente debamos considerarlo en algunas oportunidades, pero siendo un evento bastante menos frecuente, probablemente más deberíamos concentrarnos en el reflujo ácido, que es el de todos los días. ¿Hay condiciones en niños que pudieran agravar el reflujo, digamos una intolerancia, una alergia alimentaria? ¿Podría explicar o contribuir a la intensidad de los síntomas? Un niño con reflujo gastroesofágico básicamente es una condición primaria. Por tanto, muy inusualmente existiera una condición asociada. Una de tantas condiciones inusuales asociadas es, por ejemplo, alergia alimentaria. Hablemos de niños muy pequeños, hablemos de niños que van nuevamente entre las 2 semanas de nacidos y la prontitud de los 3 o 4 meses, que presentaran esta condición de regurgitación. Consideremos siempre la condición de reflujo primario. Como primera posibilidad, algunos chicos que puedan tener ya asociados síntomas de alergia de piel, por ejemplo, pudieran comenzar a presentar esta regurgitación como factor asociado en el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Claro que sí. Ahora, ¿cómo tratamos una enfermedad por reflujo una vez identificada la causa? Los medicamentos estarán seguramente indicados para cuando uno diagnostica enfermedad de reflujo. En centros en los cuales no tenemos a disposición equipos sofisticados para establecer diagnósticos, probablemente una referencia a algún médico de hospital grande o probablemente en algún lugar lejano de una posibilidad de atención, podría ser un manejo especulativo. Si usted presume que el niño que enfrenta es un niño que tiene enfermedad por reflujo, probablemente utilizar bloqueadores, inhibidores de bomba como primera alternativa pudiera ser interesante y razonable. Por tanto, el manejo especulativo sí tiene un espacio dentro de los pediatras cuando no tiene a la mano la oportunidad de referirlos. Así es. Ante la sospecha... Ante la sospecha razonable. Razonable, evidentemente. Ante la sospecha razonable. Y hablando del reflujo funcional, ese reflujo gastroesofágico benigno, normal, digamos de alguna manera en niños, ¿en qué momento termina? ¿En qué momento debería este niño ya no tener ningún problema de regurgitación? La mayor parte de chicos llegan al año de edad con el reflujo funcional resuelto. Muy pocos llegan a los 2 años con el reflujo funcional y por tanto la idea siempre será la misma. La referencia del pediatra que el niño va creciendo bien, la ausencia de síntomas mayores siempre nos hablará
sobre que el niño tiene esta condición de reflujo gastroesofágico funcional y habrá que esperar finalmente que termine. ¿La lactancia materna podría jugar algún rol de protección frente a un reflujo gastroesofágico anormal? Eso es una muy buena pregunta. Uno asume siempre que la mejor chance de alimentación para un niño es la lactancia materna en esta etapa temprana de la vida, pero vamos, los niños que toman leche materna sufren también de reflujo gastroesofágico, tanto como aquellos que no reciben lactancia materna. Así es. ¿Cuánto tiempo debería durar el tratamiento de un reflujo esofágico anormal o patológico? Eso es una respuesta bastante complicada. En realidad, de acuerdo a la severidad de la condición, la necesidad del manejo. De acuerdo a la severidad y a la intensidad del síntoma, la necesidad del manejo. Hay niños que tienen condiciones, como este pequeño que conversábamos hace un rato, que había sido operado del esófago. Son condiciones especiales que requieren un manejo sostenido, en el cual estamos tratando con el manejo de reducir sintomatología inmediata y previniendo el futuro. ¿Cómo no? Otras condiciones no son tan severas y probablemente un manejo intermitente ayudará a que los chicos puedan tener un alivio importante. Hacer una endoscopía digestiva alta, un esófago, ¿no? Endoscopía, ¿es importante para el diagnóstico o para el seguimiento? ¿En qué casos llegamos a una endoscopía? En realidad la endoscopía tiene sus indicaciones muy claras. Correcto. La endoscopía tiene indicaciones en cualquier tipo de enfermedad y cuando usted sospecha que el niño tiene una esofagitis severa, recuerden la palabra severa, importante, manifiesta, que evidentemente ya eso es criterio del médico, por supuesto. Sí, recordemos, el endoscopio no es un primer examen nunca en niños pequeños y por tanto un niño diagnosticado como enfermedad por reflujo, probablemente el endoscopio funcione como herramienta diagnóstica algunas veces, pero no la mayor parte de veces. ¿Cómo no? Tenemos un Facebook. Mi hijo de 3 años tiene reflujo. ¿Qué tan cierto es que ayudaría a mi hijo comer alimentos espesados con harinas como almidón de arroz? Ana Álvarez. Esto me da pie a preguntar acerca de si estas estrategias antirreflujo, porque hay fórmulas artificiales que también se promocionan y se difunden como antirreflujo, ¿son recomendables o son parte de las medidas higiénico-dietéticas del niño con enfermedad por reflujo? Ok, cuando hablamos ya de un niño de 3 años, ya es un niño bastante mayorcito. Buena parte de veces nos va ocurriendo que el síntoma que presenta el niño es de absoluta preocupación para las familias y el mensaje de la benignidad de la condición no cala insuficiente en las familias, nos deja preocupados todavía y por tanto hay grupos de niños que de seguro se van a beneficiar de algunas medidas alternativas que ayuden a reducir la manifestación regurgitativa del evento. Recuerde usted que el reflujo es una condición en la cual bastará para diagnosticarse con que la acidez del estómago regrese al esófago. Así es. Cuando es regurgitativo, y probablemente eso es lo que impacta a las familias, muchas familias prefieren no enfrentar esta condición y se plantean alternativas para esto. Fórmulas antirreflujo, algunas medicaciones que reducen la posibilidad de que se vuelva regurgitativo, alternativas como utilizar espesantes, son alternativas prudentes que se emplean para reducir esta condición. Podrían contribuir por lo menos a calmar la expectativa, ¿no? La ansiedad. Pero es cierto, ¿no? Como usted bien dice, no todos los reflujos salen. Hay un porcentaje importante que no llegan a salir y que producen inflamación también. En todo caso, el niño la va a pasar peor si es que esto realmente lo llega a irritar, ¿no? y a inflamar. Doctor González, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por haber colaborado con el público de la Buena Vida. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer verlo hoy día. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor José González, médico gastroenterólogo pediátrico, hablando sobre reflujo gastroesofágico. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con más en el consultorio de la Buena Vida.